Bueno, hermanos, el pacto sellado con Israel. Recordamos, para ese momento han terminado todas las palabras relacionadas con el Código Nacional. Cuando ya hubo dicho todas las palabras del Código, ¿dónde era que empezaba el Código? Vuelvan atrás. ¿Se acuerdan? El Código, podríamos afirmar que comienza en el 2022. ¿Se acuerdan cuando empezó dando las instrucciones sobre el altar? Que no podía colocársele obra de martillo, por ejemplo. Pues bueno, ese Código Nacional iba desde allí, abarcó el tema de la servidumbre, de la pena de muerte, de las responsabilidades con los bienes ajenos y normas relacionadas con la moral social. Todo eso lo estudiamos versículo a versículo, gracias al Señor, y culmina con lo que vimos hace poco cuando habla el ángel de Yahvé, ¿se acuerdan? Todo eso hace parte del código. O sea, el código termina hasta el 2333. Cuando terminó el Señor de hablar las palabras del código, le dice a Moisés que suba al monte. Sabemos que se trata del Sinaí. Pero esta vez tiene algo particular. En la vez pasada subió con Aarón, aunque Aarón llegó hasta cierto punto. Pero en esta ocasión se invita a Nadab y a Abiú. ¿Quiénes son ellos? En Éxodo 6:23 vemos que Nadab y Abiú son los hijos mayores de Aarón, son los primogénitos. Eso significa que los hijos de Aarón van a comenzar a tener un papel importante de ahí en adelante. Por eso los llaman a ellos dos. Y también llama a 70 ancianos de Israel, claro, como representantes de la nación. Llaman a los 70 ancianos, literal ancianos, príncipes de cada una de las tribus, los más importantes. Anoto ese texto, números 11 y 16. Ahí vuelve y se dice un poco más sobre los ancianos. Entonces, va Moisés con Aarón, pero se añaden a Abiú y 70 ancianos, es decir, van unas 76 personas hacia el monte, pero solamente una de ellas puede ir más adelante. Ese es el versículo 1, Éxodo 24:1. Ahora, versículo 2. Mientras Moisés puede ir un poco más adelante, estos 73 que quedan ahí, ¿qué hacen? Dice en el verso 2, deben inclinarse desde lejos. Inclinarse desde lejos. Eso nos deja ver, hermanos, aunque ellos podían casi palpar la gloria de Dios, tenían unos límites. Dice, desde lejos. Eso es muy diciente. Porque aquí todavía, aunque Dios está acercándose al ser humano, no está la puerta abierta para que pueda uno acercarse plenamente. Uno puede llegar a acercarse, pero de lejos. Inclinarse, dice la Nueva Biblia de las Américas, adorar desde lejos. Y solamente uno, versículo 2, se podía acercar a Jehová. Este papel que está jugando Moisés es el de un mediador. El mediador del antiguo pacto fue Moisés, y aquí lo vemos, porque solamente él pudo acercarse a la gloria de Dios para recibir el pacto. Además, acuérdese, Éxodo 19:12 y 19:24 había unas restricciones. ¿Se acuerdan que el que pasaba cierto límite lo tenían que asaetear o matar a pedradas? O sea, definitivamente si era desde lejos, el pueblo estaba más lejos, los 72 estaban de pronto más cerca, Aarón quizás más cerca, pero el único que podía acercarse más era Moisés. Era casi que por procesos o por pasos. Vamos a estar viendo este capítulo en 2 puntos. Versículos del 1 al 10, vamos a ver ratificación del pacto. Y versos 11 al 18, los beneficios del pacto. Comencemos.
Ratificación del pacto. En el verso 13 nos dice que Moisés desciende del monte y le cuenta al pueblo las palabras y las leyes. En otras palabras, se comunica el código. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Verso 3. Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos habrían escuchado el código, ya habían escuchado unos días atrás la voz de Dios diciendo los 10 mandamientos, y a todo dicen, sin pensarlo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Porque, hermanos, es muy fácil acceder a guardar los mandamientos. Es muy fácil pretender observar todo. Pero lo que sí es difícil es reconocer que somos incapaces. Ellos, en vez de reconocer su incapacidad, reconocen su capacidad. Pero vamos a saber, de hecho, unos capítulos adelante, que no van a poder cumplir todo. Por lo pronto, Moisés recibe esta aceptación del pueblo. Versículo 3, le cuenta las leyes. El pueblo dice a una voz, o sea, el pacto está dado a la nación, y la nación responde como si fuera un solo hombre. ¿Sí? Anote esos textos, Éxodo 19:8 y Deuteronomio 5:27. Cuando Moisés les cuenta a ellos el código, las leyes, las deja por escrito. Versículo 4. Cuando estuvimos en la introducción del libro de Éxodo, comprobábamos que Moisés escribió Éxodo. Eso es una prueba de ello. Moisés escribió este libro. Moisés dejó por escrito el mandamiento. Anote este otro texto, Éxodo 17:14. En esa vez también vemos a Moisés escribiendo. Y se nos dice que edificó un altar con 12 columnas. En 17:15 ya Moisés había edificado un altar, ¿se acuerdan? El altar Yahweh Nisi, cuando estaba alzando las manos y se la tuvieron a Aarón y Hur y ganaron a Amalek. Dice que al final Moisés construye un altar. Ese es el segundo altar que construye Moisés, pero tiene algo particular, le hizo 12 columnas. Esta es la primera vez que se usa o se emplea el número 12 con relación a la adoración, y es muy importante. Vamos a tener en cuenta esos tipos de detalles porque este capítulo es súper importante en toda la Biblia, hermanos. Conste algo. El altar ya sabemos que es un altar sencillo de piedras, sin cantería. Y las columnas pues serían unas rocas grandes, como casi que rodeando el altar, ¿sí? Pero ¿qué dice el pasaje? ¿En representación de qué? ¿Qué representa esas 12 piedras? Cada uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Hermanos, algunas vertientes del cristianismo que se han apartado de este tipo de detalles, por ejemplo Roma, utilizan una serie de elementos en el culto, como imágenes litúrgicas, íconos, cuadros y demás, como también el caso de la ortodoxa oriental o la copta. Pero démonos cuenta, todos los elementos que se utilizaban en el culto, en la adoración a Dios, jamás eran representativos de Dios mismo. ¿Sí me hago entender? Es decir, ni siquiera el altar representa a Dios. No hay nada que representa a la divinidad, porque Dios mismo había dicho en los mandamientos: no te harás imagen y no tendrás dioses ajenos. O sea, Él mismo ha dicho, no existe en ninguna manera ningún tipo de imagen o símbolo que pueda contener todo lo que yo soy. Por eso no necesitamos representaciones visuales.
En este caso podemos comprobarlo. Aquí se usa un altar como símbolo del acercamiento del hombre a Dios a través de un derramamiento de sangre, y 12 columnas como símbolo de ¿qué? No de Dios, sino del pueblo, de las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Entonces nunca es lícito que hagamos un símbolo de Dios, ni siquiera en el logo de la iglesia, ni siquiera algo que usted diga, bueno, esto para mí representa a Dios. No tenemos autorizaciones, es idolatría, es pecado pretender hacer eso. En el caso de Roma, nosotros consideramos abominable la idolatría de ellos, porque no solamente han llegado al punto de hablar de representaciones visuales, sino que ya han llegado a asegurar que la hostia consagrada es Dios. Y eso es blasfemia. Sigo adelante. Versículo 5. ¿Qué más elementos hay en este culto? Dice que Moisés delega a unos jóvenes. ¿Quiénes son esos muchachos? A ciencia cierta no sabemos de quiénes se tratan, pero podemos deducir algo. Seguramente estos son los hijos mayores de los 70 ancianos de Israel. Es muy probable que sea así, porque resulta que antes de que hubiera levitas dedicados al servicio de Dios, eran los patriarcas o los padres de familia los que hacían los sacrificios. A veces los padres de familia podrían delegar sus responsabilidades a los hijos mayores. ¿Ven? Entonces por eso podemos pensar que esos jóvenes son hijos de los 70 ancianos de Israel. Bueno, ¿y qué les pusieron a hacer a esos muchachos? Versículo 5 nos dice que ofrecieron holocaustos. Si usted quiere saber qué consiste, anote esto, Levítico 1, 3 al 9. Los holocaustos eran sacrificios para alcanzar expiación. Es decir, se derramaba la sangre del animal sacrificado y se consumía completamente en el fuego, tanto el animal como todo lo demás. ¿Y qué más? Sacrificios de paz. Anote el texto, Levítico 7, 11 al 15. Los sacrificios de paz tienen algo especial. Eran sacrificios para alabar o gratitud, ¿sí? Pero eso no se consumía todo. Había una porción del sacrificio que se guardaba aparte para que la familia se lo comiera ahí reunidos, congregados. Hagan de cuenta que la familia iba al tabernáculo y hacía sacrificios de paz. Entonces, consumía una parte y la otra parte la comían ahí en el tabernáculo en familia, ¿sí? Entonces, démonos cuenta, eso es importante para lo que sigue. Como se dan cuenta, hermanos, altar, 12 columnas, holocaustos, sacrificios de paz, todo eso es un ritual solemne, porque es que el pueblo está aceptando el pacto que Yahvé estaba haciendo con Israel. Versículo 6. Entonces Moisés tomó la sangre ¿de qué? De los sacrificios, de los holocaustos o de los sacrificios de paz, y es como si dividiera la sangre en dos. Una mitad la coloca en tazones. Habrían sido bastantes tazones. Y la otra mitad que hace, las parte sobre el altar. Claro, para los holocaustos, para los sacrificios. Hermanos, la Biblia muestra que la sangre, especialmente en el Antiguo Pacto, es símbolo, como les decía ahorita, de la necesidad de la expiación. La expiación es que debido a mi culpa por el pecado, soy condenado, reo de juicio. Y necesito entonces, para poder ser expiado, pagar por mis pecados. Y la única manera de pagar por el pecado es a través de la muerte. Entonces la expiación es que un sustituto inocente toma el lugar del culpable para que el culpable sea cubierto en su culpa. Esa era la forma como se utilizaban los holocaustos en el Antiguo Pacto y sacrificios.
Pero en este contexto, esos sacrificios tienen otra razón de ser. Por un lado, que para ellos poder acercarse a Dios, tienen que estar cubiertos con sangre, es decir, ser expiados. Nadie puede acercarse a Dios si no ha sido cubierto con sangre, sangre expiatoria. Y segundo, también servía para mostrar que cualquiera que incumpliera el pacto que estaban diciendo que lo iban a cumplir, merecía morir. También por eso se utilizaba la sangre. El que no cumpliera ese pacto tenía que morir. Un ejemplo de ello, acuérdense en el Génesis 15, cuando Dios pasa a través de las mitades de los sacrificios que hace Abraham, ¿sí? Ese ritual significaba que las partes acordaban, en Génesis 15, 10 y 17, cumplir las condiciones del acuerdo, y si alguna de las partes lo incumplía, tenían que terminar como los animales partidos en dos. Eso mismo ocurre acá en este contexto. Versículo 7. Moisés leyó el libro escrito al pueblo y volvieron a decir las palabras del versículo 3. Es más, añadieron algo: obedeceremos. Dice en la pesita: lo pondremos por obra. Versículo 8, entonces con esto se sella porque ya ha habido una ratificación de las dos partes. Dios propone el pacto y ellos están aceptando. Se acercan luego con el altar y vuelven y confirman la aceptación. Ven, es un ritual, es una solemnidad, un protocolo. Moisés toma la sangre de los tazones, versículo 8. La otra mitad, ¿se acuerdan? Una fue sobre el altar y la otra mitad la derramó sobre la gente. Y mientras la derramaba, ¿qué decía? Esta es la sangre del pacto. ¿Les suena a eso, familia? Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Eso está en la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, vamos al segundo punto: los beneficios del pacto, versículo 11. Entonces, hermanos, en la primera parte vemos el ritual solemne, por medio del cual el pueblo acepta ser el pueblo de Dios. Para poder ser el pueblo de Dios tenían que estar cubiertos con la sangre expiatoria, ¿cierto? Y aceptar las condiciones del pacto. Después de estas cosas, versículo 9, los que vimos al comienzo, los 74 hombres, subieron hasta cierta distancia, ¿cierto? Versículo 10, y allá ellos vieron a Dios. Pero dése cuenta el nombre, ¿no? El Dios de Israel. No dice otro nombre, dice ese, el Elohe Israel, el mismo nombre que usó Jacob en un altar en Génesis, ¿se acuerdan? El Elohe Israel. Aquí vuelve a decirlo, el Dios de Israel. Es el mejor nombre que puede usarse, porque acaba Israel de convertirse, o más bien de confirmar que son el pueblo de Dios. Por eso dice que ven al Dios de Israel. Bueno, ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Juan 1, entre otros, que nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, además que pues lo ven y no mueren, podemos entender que eso es una teofanía. Eso lo vimos cuando estudiamos el atributo de la omnipresencia. Una teofanía, es decir, una manifestación visible de la deidad que es invisible, la cual es parcial. Dios no se revela completamente Él porque no podemos resistirlo. Entonces Él deja ver parcialmente una teofanía. Es más, miren los detalles que aparecen. Ellos alzan su mirada, cuando contemplan hacia Dios, lo único que el autor inspirado registra es que había como un embaldosado de zafiro. ¿Se acuerdan el lapislázuli?
tenemos a un hermano que trabajó por muchos años en la joyería. Las piedras preciosas como el zafiro o lapislázuli son azules, un azul como con la luz de la mano. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que había como una especie de embaldosado, o sea, hagan de cuenta que en la cumbre del monte se podía llegar a ver como una especie de piso, ¿sí? Dice la palabra, como cuando el cielo está sereno. En la Biblia de las Américas dice, tan claro como el mismo cielo. Y en la Peshitta dice, semejante en pureza al aspecto del cielo. Imagínense en ese azul, hermanos, tan suave, brillante y bonito, ese celeste, pero allí encima de un monte cubierto por oscuridad, fuego, resaltaba. ¿Y qué más dice el pasaje? Menciona una parte de Dios, ¿no? Eso es una teofanía, porque Dios es incorpóreo, Él es espíritu. Los pies. Es importante ese detalle, porque eso confirma que ellos no vieron todo de Dios. Vieron los pies, por eso dice que vieron el embaldosado. Esto de los pies significa, o más bien confirma, que es una manifestación parcial. Más adelante vamos a ver que Moisés puede verle la espalda a Cristo. Pero aquí deja a Cristo ver hasta sus pies, no más, sus pies. Otra cuestión, por ejemplo, que propone MacArthur, que es muy interesante, esto puede quizás referirse a que ninguno de ellos tuvo la osadía de alzar más la mirada. También puede significar eso. Como sea, los pies bastan, hermano. Y sirve para confirmar que como el pueblo entró a una relación de pacto, entonces Dios entra a una relación especial con ellos, de tal manera que cuando lo ve, no se muere. Vamos a Hebreos 9, 18. El 9, 18. Dice: ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Él está hablando de Éxodo 24, hermanos. Porque es que, miren, cuando yo le pregunto a usted cuál es el clímax de Éxodo, ¿usted qué piensa? O sea, ¿cuál es la cúspide del libro? ¿Qué piensa cuando uno le dice cuál es, o qué recuerda cuando le dicen a uno que hable sobre Éxodo? Uno que tiende a decir la salida del Mar Rojo, las plagas, el monte Sinaí, pero uno ignora Éxodo 24, y Éxodo 24 es la cúspide de Éxodo. Es el capítulo más importante de todo el libro. Es más, y voy a tomar un atrevimiento con propiedad, es el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento. Porque fue aquí, a partir de aquí, que Israel se convierte en pueblo y comienza el pacto. Un pacto. El pacto con David depende de este.
Y el nuevo pacto es reemplazo de esto. ¿Ven? Y en este pacto, ¿qué ocurre? Ellos no pueden acercarse a la presencia de Dios, están desde lejos. Y para poder acercarse, por lo menos desde lejos, tenían que estar cubiertos con la sangre del pacto. Ese estar cubierto con la sangre del pacto confirmaba lo que decía Éxodo 19:6, que ellos se convertirían en un sacerdocio, en una nación santa. Algo que sigue aplicando para la iglesia, como dice 1 Pedro 2:9. ¿Se acuerdan también en Génesis 28 cuando Jacob tiene un sueño? Hay una escalera que une el cielo con la tierra. Podemos decir que este pacto es esa escalera, o por lo menos un cumplimiento parcial de esa escalera. ¿En qué sentido? En que el pacto, cuando es confirmado con sangre, es la única manera en que Dios se empieza a relacionar con el hombre. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos, a propósito de nuestra lección de esa tarde. Dios no se relaciona con el hombre de otra manera, solamente por pactos, no por dispensaciones. Bueno, por eso, como ellos están en el pacto, no fueron destruidos. Versículo 11. Volvamos al texto principal. Por el contrario, ¿qué dice? Comieron y bebieron. Esto es un ágape con Dios. Y pueden comer con Dios, porque Él es su Dios. Qué hermoso. Comienzan los beneficios del pacto. ¿Cuál es el beneficio más importante del pacto? Dios mismo. Porque Dios es un Dios que no solamente da muchas bondades, dádivas y gracias, sino también es un Dios que se da a sí mismo. Y aquí lo vemos, deja ver sus pies. Estar en pacto con Dios es estar cerca de Dios. Estar en pacto con Dios es estar en comunión con Dios. Sin comunión con Dios no hay obediencia. Bueno, sigamos adelante, versos 12 al 14. Cuando hubieron comido esa cena pactual del antiguo pacto, Yahvé llama a Moisés para entregarle las tablas de piedra, donde Dios mismo había escrito la ley. Así que Moisés sube al monte y lo acompaña un ayudante, Josué. O sea que Josué pudo ir un poco más adelante, un poco más arriba. Y notemos que la gloria de Dios no lo mató, porque Dios sabía quién iba a ser Josué. Además que ustedes deben acordarse que el nombre de Josué es el nombre griego de Jesús. O sea, el Señor está ahí insinuándonos muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, aquí Josué es el nombre del Hijo de Dios. Por eso este Josué se puede acercar más incluso que a Aarón. Y antes de irse, claro que Josué no pudo entrar hasta allá, no solo Moisés como mediador. Antes de irse, Moisés, ¿qué les dijo a los 73? O 72, si es que Josué fue uno de los ancianos. Espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Una frase que le dijo Abraham a los siervos cuando llevaba a Isaac. Espérennos aquí, hablamos y volvemos, ¿se acuerdan? Pero miren esto, hace algo importante sobre la delegación, ¿no? Aarón y Hur estarán con ustedes. Aquí vemos que Moisés sí aprendió el consejo de Jetro. Él no va a estar por un tiempo que quién sabe cuánto es. Él en ese momento no sabe cuánto tiempo es. Pero tiene a quien delegar. Están Aarón y Hur. Aarón pues es el líder de la casa de Leví, hermano mayor de Moisés, es alguien que se puede delegar. Y Hur pues es un príncipe de Judá.
El que tuviera algún asunto legal debía acudir con ellos. Bueno, ya para terminar, versículos 15 al 18, dice que Moisés subió y la nube de la gloria de Dios cubrió el monte por 6 días, como un acto preparatorio del encuentro de Moisés con Dios. O sea, Moisés sube, pero la nube cubre la montaña, la parte alta de la montaña. Dice en el 17 que parecía fuego abrasador. Pero no fue sino hasta el 7º día que Dios llamó a Moisés desde adentro. O sea, tuvo que estar Moisés allá por 6 días esperando a que Dios empezara a hablar. No fue que él entró a la nube y empezó a escribir o a hablar, no. Porque se iba a encontrar con el rey. Y para poder entrar a hablar con el rey tiene que cumplir sus protocolos. Bueno, eso no es así con irrespeto o irreverencia. Así ocurre hoy. Los cristianos vamos a esperar 6 días. Pero sí necesitamos acercarnos con muchísima reverencia a Dios. Si aquí en el antiguo pacto, que todavía podían acercarse desde lejos, tocaba hacerlo con tanta reverencia, imagínense ahora que la puerta ya está abierta por medio de Jesucristo, con cuánta mayor reverencia podemos acercarnos. Estamos más cerca del fuego abrasador, ¿no les parece? Así que se demanda más reverencia. De hecho, en Hebreos 2.1 se dice: ¿cuánto mayor castigo merecería el que quiebra el nuevo pacto? Si en el Antiguo Testamento había tantas cosas, ¿cuánto mayor castigo habría en el nuevo pacto cuando el mismo Hijo de Dios vino a establecerlo con su sangre? Bueno, algunas vertientes del cristianismo carismáticas creen que con base en Cristo entonces podemos acercarnos con confianza, y después es verdad, pero ellos malinterpretan la confianza con la irreverencia y el irrespeto, y se pueden acercar a Dios de la manera que les parece, con las palabras que les parece, y bueno, pero así no es, nunca ha sido. Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:9 dice que estuvo en ayuno. Claro, allá que sin comer nada. Quizás Josué llevaría algunas provisiones para él, o descendería de vez en vez, quién sabe. Pero Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Humanamente hablando es casi impensable, pero pues está allá en la gloria de Dios. Pues el tiempo sería distinto, ¿no? Probablemente. Ya no podemos especular más para allá. De todas maneras, estaba en ayuno. Un detalle importante, se usa el número 40. Un comentarista llamado Dale, muy erudito el del hebreo, afirma que el número 40, y en todos los casos bíblicos, teniéndolos en cuenta, se refiere a un periodo de tentación y prueba, y también a la oportunidad de ser fortalecidos espiritualmente. Eso es lo que simboliza el 40, un periodo de prueba de la fe, básicamente. Y así es, porque él está allá en ayuno recibiendo el pacto, pero los que quedan abajo están siendo probados cómo van a responder lo que acaban de firmar. Ellos acabaron de firmar. Aplicaciones. Démonos cuenta, todo lo que hemos visto hasta hoy, desde el Decálogo, un año estudiándolo, luego el código, unos 2 meses quizás estudiando el código, todo eso que vimos demuestra que las leyes estaban diseñadas para que el pueblo pudiera vivir como nación santa, no para salvar. Las leyes habían sido dadas bajo una relación de pacto. Bueno, vamos a Hebreos 10.
Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado el pacto y ofenda al Espíritu de gracia? Con esos textos, hermanos, el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, nos muestra que el sello que ocurrió, o la ratificación que ocurrió en Éxodo 24, anticipaba cómo iba a ser constituido el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto fue constituido sobre sangre de animales, pero el nuevo pacto iba a ser constituido en la sangre de Jesucristo. En Mateo 26-28, Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto que haré con ustedes. La sangre de Él mismo. Esa es la sangre que sella el nuevo pacto. Los rituales del antiguo pacto no pudieron perfeccionar al hombre, ni siquiera pudieron limpiarlo de pecado, ni siquiera pudieron acercarlo plenamente a Dios. Solamente le permitía acercarse desde lejos. En cambio, la sangre del Hijo cumple el pacto de redención y es la única que nos da acceso al trono de la gracia, la única que nos capacita para toda buena obra. Así que, hermanos, estamos en un nuevo pacto, mejor que el que ellos, cuando estuvieron cenando en el ágape con Dios y pudieron ver el embaldosado de zafiro. Nuestro pacto es mejor. Ellos pudieron inclinarse desde lejos, nosotros podemos ir cerca, no más cerca, sino al lugar santísimo, es decir, más allá del velo. El cristiano disfruta el don de la comunión de Dios en la persona del Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La razón de ser del pacto es que nosotros podamos conocer a Dios. Y el nuevo pacto es la manera como podemos conocer a Dios, a través de quien Él mismo envió, Jesucristo. También hoy podemos acercarnos a la mesa del Señor a través de la cena, en adoración. Y no contemplamos el embaldosado de zafiro, pero contemplamos la cruz, donde nuestros pecados fueron expiados perfectamente, sin necesidad de que Cristo vuelva a tener que sacrificarse. Contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. También esa cena que hicieron los príncipes de Israel, ese ágape con Dios, anticipa que cuando Cristo regrese en las bodas del Cordero, vamos a tener una cena y ya no vamos a ver el embaldosado de zafiro, ni siquiera solo la cruz. Ahora sí veremos completamente la gloria de Dios cara a cara. Apocalipsis 19, 7 al 9. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un receso. Me tomé tiempo de las preguntas debido pues a la importancia del capítulo.